Hola, ¿qué tal? Ahora vamos a continuar con el desarrollo del trabajo de interacción de VisualFOC Pro y el servidor de datos PostgreSQL. Y ahora vamos a tocar el tema que habíamos mencionado anteriormente, el tema de los procedimientos almacenados. Justo mencionar un poco más con este tema dentro de Postgre en sí, como para la creación de procedimientos almacenados, no tiene la funcionalidad de proceduras. En este caso lo manejamos directamente por el tema de funciones, ¿correcto? Toda esta parte de carga de proceso lo estamos manejando por la parte de funciones, que es una de las características que tiene PostgreSQL. Entonces, lo que vamos a realizar es todo el mapeo de tareas que hemos venido realizando. Por ejemplo, acá en el botón guardar, que era el tema para guardar información justamente a la tabla de departamentos, que le hemos grabado directamente utilizando la sentencia SQL de Postgre, pero ahora lo vamos a realizar utilizando el tema de función para hacer la carga de proceso directamente a la tabla de datos. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo lo realizamos esto? Regresamos a la parte del pgadmin 4, que es el entorno gráfico para poder acceder al servicio de PostgreSQL, y nos vamos a posicionar acá en la base de datos. Le damos Query Tools para poder tener justamente un editor SQL y poder hacer todo el trabajo que necesitamos. ¿Correcto? Un detalle muy importante antes de comenzar, cómo es la creación justamente de las funciones que nos van a ayudar a cargar procesos. En este caso, a PostgreSQL, vamos a hacer una práctica, una previa de cómo en realidad se funciona esto. Vamos a crear una función sencilla, por ejemplo, una función de multiplicación, por decirlo así, o de resta, para que ustedes vean esta funcionalidad. Por ejemplo, create, van a utilizar create or replace, que va a decir, o sea, lo va a crear, y en el caso que exista, lo va a reemplazar. Pues create o replace. Y vamos a poner, por ejemplo, vamos a crear un procedimiento USP resta, por decirlo así. Este va a ser el nombre de la función. Abrimos y cerramos paréntesis, ¿correcto? Y acá vamos a indicar justamente la funcionalidad de, acá nos estamos olvidando un detalle, function, que es de la función. Vamos a crear una función que nos permita realizar una resta. Vamos a tomar una práctica previa antes de iniciar el tema del proceso de inserción de datos, para que ustedes tengan referencia de cómo nosotros podemos crear las funciones dentro de Postgre, ¿correcto? Vamos a hacer una resta entre dos datos y el valor que nos tiene que retornar es un return integer, por decirlo así, porque el valor que se va a retornar es un valor numérico, obviamente entre la resta de dos datos. Entonces, dentro de este paréntesis, vamos a colocar los datos que necesita recibir la función para que pueda realizar justamente la funcionalidad de la resta, ¿correcto? Aquí vamos a poner, por ejemplo, yo siempre le pongo xsuma, en este caso pondré xnum1, y le pondré xin de valor entero y xnum2, que también va a ser de valor entero, ¿correcto? Hasta aquí vamos bien. Hemos definido la funcionalidad acá de crear una función o reemplazarla si existe, ¿correcto? Acá la función se va a llamar USP resta. Tiene dos parámetros de ingreso, ¿correcto? El tipo de valor del parámetro xnum1 es un valor entero y xnum2 es también de valor entero. Y el valor que tiene que retornar esta función es un valor entero, de igual forma, numérico, ¿correcto? Acá vamos a colocar hash, que justamente para poder abrir el contenido que va a tener esa función. Y acá vamos a colocar los comodines del contenido, ¿correcto? Al iniciar toda la estructura,
el detalle del que diga de la función. Y acá vamos a colocar language, el tipo de operación que se va realizando. Es el tipo de estructura que tiene que tener justamente una función. Y acá debería ir, así vamos a colocar, debería ir todo el contenido del proceso. Es así de sencillo, no hay mayor detalles, es justamente la sintaxis que se maneja para poder crear una función dentro de Postgre. Estamos comenzando con algo bien sencillo para poder pasar posteriormente a la inserción de datos, cómo nosotros creamos nuestra función y que nos permita hacer el proceso de inserción de datos directamente a una tabla. Vamos a hacer esta previa para poder tener claro cómo funciona, cómo es la funcionalidad de este proceso de crear funciones en Postgre y posteriormente pasaremos a lo siguiente. Correcto, ahora tenemos que sumar esta función, va a ser la que diga la resta entre num1 y num2, correcto, y acá vamos a aplicarlo. Por ejemplo, vamos a hacer un select para poder seleccionar xnum1 menos xnum2, y eso sería todo. No es complicado la creación de funciones dentro de Postgre, y justamente esta es la metodología que se practica. Vamos a ejecutarlo, seleccionamos todo, lo ejecutamos y vemos que dice que se ha creado satisfactoriamente. Acá lo podemos ver. Entonces, líneas abajo, vamos a ponerlo en uso. Acá le vamos a ver cómo nosotros llamamos a las funciones para poder ejecutarlas. Lo hacemos a través de select, seleccionamos usp resta, ¿correcto? Porque así se llamaba nuestra función. A través de select lo llamamos y le cargamos los datos. Vemos que tenía dos parámetros de ingreso. Entonces lo que vamos a hacer aquí, vamos a ponerle 10, coma, a ver un momento, coma, 3, por decirlo así. Es lo único, porque justamente le estamos adicionando dos datos. Justamente los datos que está acá están separados por coma. Y ahora vamos a ejecutarlo para ver si nos halla la operación de resta. Y si lo está haciendo, ¿ver? 10 menos 3, 7. Y lo está haciendo. Entonces, con esta parte ya nosotros tenemos claro cómo funciona el tema de la creación de funciones, valga la redundancia, la creación de funciones dentro de Postgre. Y con esto ya más o menos tenemos la idea de cómo nosotros debemos hacer funcionar el tema de inserción de datos dentro de una tabla de PostgreSQL. Ya en el siguiente video ya vamos a entrar en ese detalle. Justamente quería hacer un paréntesis, explicar un poquito de cómo se crean estas funciones, qué tan sencilla es y cómo nosotros vamos a ir de forma gradual creando más mejoras con el tema de estas funcionalidades que trae Postgre. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.